Dios le ministre de manera muy especial. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ustedes. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque la obra que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dice el versículo 39, vamos a volverlo a leer. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra vez, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La importancia de llegar a ser un buen lector bíblico. La importancia de llegar a ser un buen lector bíblico. Esto significa que la gran mayoría de veces no somos muy acertados en la lectura bíblica, ¿cierto? Para llegar a ser es porque todavía no lo somos. Aunque comprendamos algunas cosas, la mayor parte de nosotros corre para cubrir más espacio. Es la tendencia natural de los seres humanos. Avanzar, abarcar, lograr, llenar más espacio. Pero ahí está la solución. Esa es la salida con respecto a la Biblia. Yo no estoy hablando de otro texto. Con respecto a la Biblia, ¿es esa la salida? ¿Es eso lo que nos lleva a una lectura real? Vamos a tratar de mirarlo. Y dice el texto, el mismo Juan 39, perdón. Escudriñad las Escrituras, o más bien escudriñad las Sagradas Escrituras con mucho cuidado, porque ustedes piensan que las Escrituras les darán la vida eterna. Pues las mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Otra vez, escudriñad las Sagradas Escrituras con mucho cuidado, porque ustedes piensan que las Escrituras les darán la vida eterna. Pues las mismas Escrituras son
las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Entonces es esencial desarrollar una sensibilidad literaria con respecto a la Biblia. Sensibilidad literaria. Eso significa ser un buen lector de la Biblia. De pronto usted puede ser menos específico, menos asertivo, menos apreciativo, menos contemplativo, menos exigente cuando lee otro texto. Pero cuando lee la Biblia usted necesita, yo necesito, todos necesitamos ser exigentes cuando leemos el texto sagrado. ¿Por qué razón? Porque recuerde que en el más grande nivel de la lectura hay incontables indicadores literarios que sirven como señales para alertar a un buen lector. O sea que dentro de la Biblia, a medida que usted lee, por decir algo, de cierto os digo. Esa es una señal literaria que altera, que presiona, que le muestra, que le indica que hay una reiteración. Y cuando hay una reiteración en cualquier otro libro, pues significa que el personaje que está escribiendo quiere que usted le ponga mucha atención. Pero en el caso de la Biblia, lo que está diciendo es, ojo, que lo que se está diciendo tiene poder para salvarte. Lo que se está diciendo tiene la solución de tu problema. Tiene la alternativa que estás buscando. Tiene la solución a tu conflicto. Y esas figuras literarias, esos indicadores literarios, hay muchos, muchísimos. Yo quise traer algunos ejemplos, como parábolas. Las parábolas son cuadros comparativos de algo que acontece en el día cotidiano, en la marcha normal de los seres humanos, pero que implica una nota auténtica de Dios para salvación a los seres humanos. Una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos. Y uno dice, ¿qué argumentación tan excesiva? No es argumentación excesiva, es una parábola reiterativa para llevarnos al análisis de cómo está nuestra vida percibiendo, recibiendo, comiendo, alimentándose de la palabra de Dios. ¿Está cayendo luego la palabra de Dios a la vera de tu camino? ¿Está cayendo la palabra de Dios entre los espinos de tu vida? Entre la amargura y el dolor, el desempeño o el deseo de desempeñarse en esta sociedad y llegar a ser grande, importante, glorioso en esta tierra, sin tener en cuenta que los mayores son los que sirven. Entonces ahí entramos en un análisis y en una conciencia para darnos cuenta. Luego encontramos
hay reiteraciones, hay figuras literarias, hay paralelismos, hay poesía. Y uno dice, qué bello la poesía, ¿cierto? A mi madre tan querida que yo jamás podré olvidar. Y uno dice, es que rima, es que es preciosa. ¿Sabes una cosa? Cuando hablamos de poesía en la Biblia, no estamos diciendo que ella trae un ritmo o rima como estamos acostumbrados nosotros. Usted se da cuenta que el canto hebreo, el cántico hebreo, el cántico judío, es un cántico diferente. Es un cántico bíblico. Para muchos es un canto, y estoy hablando de los hebreos cristianos. Y resulta que ese cántico no tiene que ver tanto con lo contemplativo, lo exuberante o lo sensual para su oído. Lo importante de ese cántico son las verdades que se profesan y se gritan y se exponen. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto no darás mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es su guardador, Jehová es su sombra a su entrada, Jehová es su sombra a su mano derecha. Jehová guarda su entrada y su salida. Jehová es nuestra retaguardia. Se sale de toda prosa, de todo ritmo, de toda rima, y entra a un proceso de contar verdades, gritar verdades, cantar verdades, publicar verdades, que son las que tienen poder en los aires, que son las que derriban reinos, que son las que destruyen potestades, que son las que tumban los espíritus inmundos, que son los que rompen las brujerías, que son los que destruyen la magia negra, la magia blanca, y todo espiritismo del diablo se cae, porque la verdad de Dios está sobre todo. Entonces ahí tenemos que hacer una pausa y mirar qué era lo que estaba pasando. Y miremos algunas pautas para los buenos lectores bíblicos. Y esas pautas las vamos a encontrar lentamente. Primero, en el versículo que acabamos de leer, es posible que el Señor esté diciendo a los judíos que escudriñen las escrituras del antiguo pacto. Es posible. O bien puede ser que también esté sencillamente declarando que ellos, los judíos, escudriñaban las escrituras porque pensaban que con la mera posesión de la Biblia, de la palabra del Antiguo Testamento, la lectura fina y exhaustiva de las escrituras, tenían la vida eterna. Y ahí entramos a una polémica. ¿Tiene un lector bíblico la salvación? Algunos dicen sí, otros dicen no. No, porque la salvación no es la Biblia, la salvación es Cristo Jesús. Y si no se tiene el dictador, el Señor, el Rey, o más bien el que inspiró la Biblia, no se tiene la salvación. Así se lea la Biblia. Pues Jesús censuró muchas oportunidades y en muchas veces los escribas, los fariseos, los saduceos, también a los herodianos, porque leían las escrituras y decían: las escrituras dicen así,
En 6 días Jehová hizo el cielo y la tierra, y el séptimo descansó. Ya hay que descansar el sábado, decían ellos, el sabbat. Pero dijo él, diezmáis, guardáis el sábado, diezmáis el eneldo, el comino, y las otras cosas las dejáis, no las hacéis. Entonces, no es simplemente leer la palabra, no es simplemente leer la Biblia, no es simplemente tratar de aplicar la Biblia, es buscar al que es el contenido de la Biblia, al que es la inspiración de la Biblia, al que es el digno de contemplar y analizar y adorar y exaltar. Es encontrar al Salvador del mundo, es encontrar al Cristo de la gloria, es encontrar al Salvador de las almas perdidas que agonizan en las calles, que agonizan en los pueblos, que agonizan en los campos, buscando solución a su problema, que es la salvación en Cristo Jesús. Esto cambia el panorama del buen lector bíblico. ¿Cierto que sí? Ellos se preocupaban por las jotas, por las tildes, se preocupaban por contar las letras, que todas las letras de la antigua lectura o del pergamino antiguo o del papiro antiguo fueran las mismas cantidades de letras, de la misma manera y en el mismo orden, para que no se fueran a perder de la lectura. Eso en cierta forma nos benefició a nosotros, porque nos trajo la Biblia tal cual como Dios la envió. Pero a ellos no les benefició, porque ellos no la pudieron leer bajo la guianza del Espíritu de Dios, sino pensando en que eran buenos lectores y que por leer la Biblia ya estaban salvados. También probablemente el Señor Jesús estaba meramente declarando el hecho de que los judíos escudriñaban las Escrituras y creían que con ello estaban recibiendo vida eterna. Que puede ser lo que esté pasando y lo que está sucediendo. Hay muchas entidades religiosas regalando Biblias por las calles, Las Biblias en algunos caen bien. A mí una señora bruja, Jehová reprenda al diablo, me dijo: si aprendes a leer la Biblia al revés, puedes hacer muchísimas cosas. Eso creen los brujos. Y yo me puse a leer la Biblia y me recordé de los santos, de las oraciones a los santos. Cada uno de nosotros tuvo un santo al que venerábamos, al que adorábamos, al que le servíamos. Jehová reprenda al diablo. Y no encontré. Resulta que los santos de la Biblia, los santos del Antiguo Testamento sudaban, tenían hambre, padecían. Y cuando llego a Hebreos leyendo la Biblia al derecho, me doy cuenta que los grandes hombres de la fe, los héroes de la fe, los hombres que Dios llamó, murieron viendo de lejos, contemplando de lejos las promesas de Dios. Pero al final me dice, creyéndola. Murieron creyéndola. ¿Qué creían?
los que leyeron las Escrituras? ¿Qué creían los que andaron errantes y vagantes por el mundo? Que Jesús venía. Que Jesús venía. Que Jesús era anunciado desde el Antiguo Testamento. Que Jesús era anunciado desde Adán, capítulo 3, hasta Apocalipsis, capítulo 21. Ellos murieron creyendo que Él vendría a salvar la humanidad. Y sobre todo vendría a salvar al pueblo de Israel. Alabado sea Dios para siempre. Esa es la esperanza que salva, esa es la esperanza que bendice, esa es la esperanza que llena, esa es la esperanza que le da fuerzas al alma, al adulto, al anciano, al niño, que le da ganas, deseos para seguir viviendo sobre este planeta Tierra. Que Jesús sana, salva y bautiza con poder. No es la lectura simple. La lectura simple te instruye, es la que haces en el colegio, en la universidad, con la que te capacitaste y ahora eres un doctor, una doctora, pero que no pasa de ahí, sino un conocimiento básico, alternativo para ayudar a las personas. Pero el conocimiento de la Biblia va más allá. El conocimiento de la Biblia trae fe. Debe traer fe. La lectura de la Biblia debe traer conversión. La lectura de la Biblia debe traer amistad con Jesús de Nazaret. La lectura de la Biblia nos debe llevar a postrarnos a los pies de Jesús y decirle: aquí está mi vida, haz con ella lo que tú a bien tengas que hacer. No importa, no interesa, no implica el precio que tenga que pagar. Lo importante es que tú eres el Salvador y mi vida se te debe a ti. Mi vida, al único que le interesa es al Cristo de la gloria. Nada más. Se cree que esta es la más acertada de las explicaciones que hay en este texto. Que Jesús está diciendo que esta gente, por leer minuciosamente la Biblia, párrafo por párrafo, tilde por tilde, coma por coma, puntuación por puntuación, exactamente como lo habían escrito los antepasados, que se vigiló todo el tiempo de que fuera real y que transcurriera exactamente tal cual como estaba escrita, que esa lectura simple no llevaba sino a conocimiento humano, pero que Jesús lo que está diciendo enseguida es: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y punto y coma seguido dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otro libro, no hay otro comentario, no hay otro lugar, no hay otro espacio literario donde podamos encontrar que se diga de Cristo Jesús. Ahora, ellos no se daban cuenta de que las Escrituras, al anunciar al Mesías venidero, estaban en realidad hablando de Jesús. Ellos todavía, a esta hora, en este tiempo, leen las Escrituras. Eso fue lo que dijo Pablo. Leen las Escrituras y tienen un velo y no entienden, porque ellos esperan que venga otro Mesías, y ya Jesús el Salvador vino. Él vendrá a levantar su pueblo.
Él vendrá a levantar a aquellos que han creído en su nombre, que han creído en su palabra, que creen de todo corazón y le buscan con todo el alma, con todo el espíritu, y viven para Él, y se conservan para Él, y se mantienen para Él. La Biblia funciona si usted la practica. Si usted es un practicante de la Biblia, le funciona. Porque la Biblia dice que plaga no tocará tu morada, pero es los que viven bajo la sombra del Altísimo. La Biblia dice que los que creen en Cristo echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Son los que practican, pero es los que creen, los que le adoran, los que le sirven, los que le aman, los que viven para Él, los que dan su vida por Cristo Jesús. Amén. Los judíos no tenían la capacidad espiritual para captarlo. Nadie por su cuenta propia es capaz de captar esa verdad. Esa verdad se capta, uno, porque otro la transmita, y dos, porque tengas el Espíritu de Dios. Si tienes el Espíritu Santo, Él te guiará a toda verdad, y Él te recordará las cosas que Jesús dijo. Entonces mira la importancia de tener amistad, de tener el Espíritu Santo dentro de su vida, de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, de amar al Espíritu Santo de Dios, de respetar al Espíritu Santo de Dios y de mantenerse siempre esperando la respuesta de Él. Eso lo va a ayudar a captar cositas, detalles que no necesitas para leer otro libro. Esos detalles en otro libro no los vas a captar con el Espíritu de Dios, porque no son para eso. Porque es que la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Correcto, pero en Cristo Jesús. Porque pasos anteriores o versículos anteriores, Pablo está diciendo: así como yo sufrí en Macedonia, así como sufrí la persecución, así como fui enfrentado 40 veces, 39 veces, azotado, despreciado de mi pueblo, abandonado por causa de Cristo Jesús. Y debes saber, oh Timoteo, que los que quieran vivir como Dios lo manda serán perseguidos, serán malentendidos. Entonces ahí se da usted cuenta que no está hablando de una lectura natural y normal, sino de una lectura de aquel que ha creído en Cristo Jesús, de aquel que ha recibido al dador de la vida, al Cristo de gloria. Es terrible pensar que los hombres con las Escrituras en las manos pudiesen ser tan ciegos, pero es que no depende de ellos, porque es que no depende del que quiere despertar, depende de Cristo Jesús. Si no se busca al autor y consumador de la fe, si no se busca al Salvador del mundo, si no se busca al que da vida,
al que tiene las llaves de la vida y de la muerte, usted no podrá encontrar solución a su problema. La solución está en Cristo Jesús. Para ellos y para Jesús era más injustificable que después que el Señor les hablase de esta manera siguiesen rehusando aceptarlo por no usar una verdadera observación, interpretación y aplicación del texto bendito de la palabra de Dios. Porque son los 3 pasos que usted debe usar: observar, interpretar y aplicar. ¿Qué me dice este texto para yo vivirlo? No es simplemente leerlo y decir yo tengo más conocimiento de la Biblia que ese predicador. Yo tengo más conocimiento que ese muchacho que predica los domingos. Yo tengo más conocimiento que esa hermanita que canta los domingos. Yo tengo más conocimiento. No importa el conocimiento. Saúl se fue con todo y conocimiento al infierno. Judas se fue con todo y conocimiento al infierno. Lo único que te salva es Cristo Jesús. Y te ayuda a levantarte y a ser diferente. Igual que hoy, simplemente con una diferencia. En aquel tiempo predicaba ¿quién? Juan y Jesús. Hoy predican personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias, pero nos llenamos de conceptos falsos como los que acabé de mencionar. Yo sé más que él, yo tengo más años de conocer la Biblia, yo conozco más testimonios de los que él conoce, como si eso le fuera a salvar. Lo que usted y yo tenemos que preguntarnos, usted amable oyente, debe preguntarse es si usted tiene una magnífica relación con Jesús, si Jesús lo conoce a usted, si Él es su amigo, si Él es su Salvador, si Él es su Señor, si Él es su libertador, si usted está viendo que Él está obrando en su vida. Esa es la pregunta que debe hacerse, no cuánto sabes teóricamente de la Biblia. Predicadores humildes, ordinarios, que nosotros conocemos, pero nos hacemos conceptos, nos hacemos una cantidad, una andanada de cosas, y eso nos trae perjuicio. Lo que dijo ese predicador, yo no le pongo cuidado, porque es que una cosa dice él: ¿qué tengo yo que ver con lo que él dice y lo que él hace? Yo lo que tengo que ver es qué dice la Biblia y qué hago yo. ¿Correcto? De nada me sirve que la Biblia diga y que el otro haga diferente. Lo que me sirve a mí es que la Biblia diga y yo lo practique. Santiago tuvo razón en decir: no seáis oidores olvidadizos. No se miren al espejo y se olviden y se vayan y se olviden de lo que vieron. La lectura bíblica es un espejo. Y cuando tengo a Cristo Jesús, escúchenme bien, cuando tengo a Cristo Jesús, ella se vuelve un espejo para mí. Yo veo el mugre donde está, yo veo el negrito donde está, yo veo la parte que no me conviene, inmediatamente la rechazo, la echo fuera en el nombre de Jesús. Pero ¿de qué me sirve a mí saber toda la Biblia de pasta a pasta y seguir creyendo en los brujos? ¿De qué me sirve a mí conocer todos los testimonios que hay en la Biblia, iniciando desde Adán hasta Juan, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, y yo sigo creyendo
que es más poderosa una oración de conjuro, una oración de hechicería, que el Cristo de la gloria, que el Cristo que salva, sana y tiene poder y viene pronto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué sirve, amigo? ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que yo conozca cuántas letras tiene la Biblia? ¿Cuántos versículos? ¿Cuántas comas? ¿Cuántas tildes? ¿Cuántas interrogaciones? Pero yo siga hablando mal de mi hermano. Pero yo siga desconfiando de mi hermano. Yo siga hablando mal de mi hermano. Oh Jehová, ¿quién entrará a tu sagrado templo? El limpio de manos, el que no se roba los diezmos, ni las ofrendas, ni las primicias. Y concluye diciendo, el que aún jurando en daño suyo, jurando en contra suya, no le hace mal a nadie. El que no da su dinero a usura, no me sirve de nada. El conocer, ese conocimiento se me vuelve vano. Ese conocimiento se va a tierra. El conocimiento que es verdadero es el que lee y dice, ajá, el Señor dice, y su dinero no dio a usura. El que nunca cobró intereses a nadie, ese entrará al lugar santo. Limpio de manos. Usted y yo lo que tenemos es que ser justos. Amén. Justos, porque eso dice la Biblia. Claman los justos. ¿Quién los oye? Jehová. Entonces los justos son aquellos que han creído en Cristo Jesús y todos los días practican la Biblia, practican la palabra, practican lo que leen. Esa sí es la lectura que salva, es la lectura que tiene poder, es la lectura que reprende a los demonios, es la lectura que hace milagros, es la lectura que guarda la casa, porque la casa soy yo y mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si mi casa y yo serviremos a Jehová, entonces los diablos tienen que huir, los demonios, la miseria, la ruina, la locura, la obra del diablo tiene que huir. Esto significa sencillamente que el principal tema del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y ahora el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, es Cristo Jesús. Lo esencial, lo particular. Usted no se distraiga leyendo otras cosas. Mire y sígale el hilo al Cristo de la gloria. Sígale el camino al que te salvó, el que te dio la vida. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Sabe el secreto de Timoteo? Cuando Pablo dice, porque has oído y has practicado la Biblia desde temprana edad, que escuchaste a tu abuela y a tu mamá. Se refiere exactamente a que Timoteo era un fiel discípulo de Jesús, no importando si tenía alguien que le dijera, vea, usted no puede hacer eso. La gente espera que hoy usted diga, no puede hacer eso, no coma, no beba, no maneje, no conduzca, no vaya, no se mueva este día, no se mueva tal día. Eso no conduce a ninguna parte, porque eso es imprecado, eso es ordenado. Lo que usted y yo tenemos que hacer con la lectura bíblica es que lo que podamos leer, eso vamos a practicar. Sobre todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros en este mundo.
La virtud por la cual fue escrita la Biblia. ¿Usted sí sabe por qué fue escrita la Biblia? Claro, porque ella es útil, porque ella es como martillo, porque ella es como espada, porque ella es como lámpara a mis pies, porque ella es, sí, si es lámpara a tus pies, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo que conducirme, caminar como si nunca estuviera de noche, que yo tengo que practicar, que yo tengo que vivir como si nunca cometiera errores. Voy a procurar por todos los medios vivir para aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, al Cristo de la gloria, servirle, amarle, obedecerle, seguirle permanentemente, hacer su voluntad, publicar su grandeza, porque fuimos llamados para eso, para anunciar las virtudes eternas. Entonces los judíos no querían venir a Cristo, que les daba paz. Ellos querían las cargas de la ley, el lavarse las manos antes de comer, el lavarse los pies, el quitarse el calzado para entrar a los recintos sagrados, el guardar tal y cual mandamiento. Las mujeres obligatoriamente todavía tienen que usar velo porque es una obligación. Entonces la gente quiere que se da de eso, y eso no es lo que salva. El que salva es Cristo Jesús. Amén. Lo que tenemos que ver es que Él dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo, de tu espíritu. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es leer la palabra provechosamente. Eso es leer, observar, interpretar y aplicar. Eso nos va a ayudar a una vida diferente. Entonces, la verdadera razón por la cual fue escrita la Biblia fue para que conociéramos a Cristo Jesús. De una y de otra manera, por parábolas, por simbolismos, el Cordero Pascual. Y muchos se quedaron con el Cordero Pascual. Cristo no es solamente el Cordero Pascual, es nuestro Salvador. Es el Verbo hecho carne, es Dios hecho carne, es el Salvador venido a la humanidad para darle vida. Es el dulce Señor, es el dulce cantor de Israel, es el dulce amigo, es el firme compañero, es el Rey que muestra la norma de vida fiel. Podemos poner nuestra fe en Él, que nunca jamás en la historia nos va a defraudar. Amén. Él nunca nos va a defraudar. Entonces nos preguntamos, ¿por qué razón la gente no quiere seguir a Jesús o desprecia a Jesús? Esto radica en su propia voluntad. Todos tenemos libre albedrío. Todos podemos decir, hay algunos que dicen, es que el diablo no me deja. Es que me fui de la casa y me fui con otra mujer y ahora no me deja el diablo. Jehová reprenda la mentira. Jehová reprende el engaño. Jehová reprenda la basura de este mundo. Lo que no te deja es que tú tienes tu propia voluntad, que tú tienes tu propio ego, que tú tienes tus propios sentimientos, que tú tienes tu propia condición de pecado y quieres continuar ahí y correr el riesgo de morir ahí, perderse para siempre. Entonces, la salida es
un esfuerzo de voluntad, una toma de decisión. La conciencia de los seres humanos nos está gritando, a más de tener propia voluntad, la conciencia nos dice: vea, busque a Jesús. Cristo produce descanso en nuestras vidas. Al amonestar en el versículo 41, al amonestar a los judíos por no querer recibirlo, el Señor no quería que fueran a pensar que se sentía dolido porque los judíos no le hubieran dado gloria. Versículo 41 dice: gloria de hombres no recibo. Y dice, y hay una expresión, hay algo que cambia la tónica de, primero, que no quisieron conocer al Señor, que no le pusieron cuidado a Juan, que el testimonio de Juan es menos que el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús lo está dando el Padre. Y luego le dice: gloria de hombres no recibo. Él no quería, sencillamente, o no se sentía dolido, porque Él les explica claramente: gloria de hombres no recibo. Significa, eso no es lo que me trasnocha. Lo que me trasnocha a mí es que la gente haga la voluntad del Padre que me envió. Que la gente haga lo que Dios quiere que se realice. No sencillamente que se haga lo que yo quiero. Ahora, Juan 5:41, ya lo dijimos, no dependía de sus alabanzas, sino que buscaba la alabanza de su Padre. Al hacer su voluntad perfectamente, dar un buen ejemplo de moral, de buen servicio. Líder, tú y yo, de la calidad de liderazgo que seamos, necesitamos ser y hacer y tomar la decisión que la gente solo adoren, busquen al Dios de los cielos, alaben al Dios de los cielos, exalten al Dios de los cielos, honren al Dios de los cielos. Incluso si los hombres rechazan o nos menosprecian o nos odian, esto no quita en ningún momento la gloria de Dios, porque a Jesús nunca le quitó la gloria. La gloria de Jesús fue alabar y exaltar al Dios de los cielos, engrandecer al Rey de gloria, al Dios de poder. Ese es el aspecto fundamental de la vida de Jesús. Por eso es importante buscar a través de todos los medios, en la lectura bíblica, cómo fue el comportamiento de Jesús y a qué vino Jesús. Amén. Ahora, el rechazo del hombre, concluimos, de no recibir a Jesús, es seguido hasta su origen. ¿Por qué los hombres no siguen a Jesús? ¿Por su pecado? ¿Por qué no quieren salir de esto, de aquello? ¿Por qué no quieren abandonar lo que estaban haciendo, lo que han vivido toda la vida? Si hubiesen amado a Dios, habrían recibido a aquel que Dios envió. Y a mucha gente dice: yo amo a Dios y Dios me ama a mí. Dios lo ama a usted, pero usted necesita demostrar que ama a Dios. Por su rechazamiento al Señor Jesús, mostraban su absoluta falta de amor y de fe para con su Padre, para con la Biblia, para con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, ¿qué opinamos de esto? ¿Qué decimos de esto? ¿Estamos leyendo la Biblia para encontrar a Jesús? ¿Para buscar, adorarlo, servirle, amarlo? ¿O para adquirir conocimiento? Jesús había venido en nombre de su Padre y punto, esto bastaba ayer, hoy y siempre, y eso es lo que interesa hoy y por los siglos de los siglos. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, a dar gloria a su Padre,
y a obedecer a su Padre en todas las cosas. Y nosotros, ¿será que estamos tratando de obedecer a nuestro Padre así como Jesús lo hizo? Si los judíos realmente hubiesen amado a Dios, habrían amado a aquel que lo buscaba, que lo representaba, que lo adoraba, que le demostraba, que nos demuestra todavía que Él es importante. ¿Cómo saber si yo amo a Dios? Porque leo la Biblia con mucho respeto. Uno. Porque leo la Biblia buscando a Jesús. Amén. Dejando que el Espíritu Santo me guíe. Y cumpliendo, practicando lo que Él me está diciendo. No simplemente dejando pasar por alto lo que estoy leyendo particularmente. Lo más importante, escúchame bien, es lo que usted lee, entiende y practica. Leeré tu Biblia, tu palabra, Señor. Buscaré respetarte, adorarte y servirte en espíritu y en verdad. Tomaré la decisión de servirte. Cada vez que tu palabra me diga algo que yo esté andando por un camino equivocado, te pido que me ayudes a cumplirla, a obedecerla y a someterme a ella. Te ruego que me ayudes en este tiempo para que conozca más y más, no simplemente de tu palabra, sino de ti, amado Rey, de ti, amado Padre, que pueda ser esa persona, ese referente que tú quieres que sea sobre la faz de la tierra, para mi familia, para mi pueblo, para mis hermanos. Pues tu palabra dice que el que practica el fruto del Espíritu, contra ese no hay ley. Oh Dios, gracias. Te rogamos, Señor amado, que tú te glorifiques en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, y avives tu obra en mitad de los tiempos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.